Y el único tema es que yo no soy arquitecto del paisaje, por si acaso soy un paisajista jardinero absolutamente autodidacta y esencialmente un jardinero, que eso la verdad que es la descripción que más me honra, porque la verdad que no hay nada que alucine más que con las plantas. ¿Ok? Vamos a hablar hoy día, Daniela, del color, porque además es parte de las cosas que hemos ido hablando en Vitacura, hay cosas que nos plantean los vecinos, que tiene que ver con que mucha gente, y sobre todo después del tema del encierro, las cuarentenas, etcétera, nos cuenta que está un poco con el ánimo un poco tambaleante, y yo creo que el color, no sé si tú estás de acuerdo, Daniela, pero claramente el color es una tremenda forma de subirse el ánimo, y sobre todo si el color tiene que ver con plantas, toda esta cosa de jardinería, mezclar colores distintos, la verdad que hace bastante bien. Así que vamos a ocupar o vamos a enseñar hoy día unas técnicas bastante sencillas, porque en general cuando uno hace paisajismo, cuando uno elige plantas, etcétera, como que de alguna forma uno muy intuitivamente, muchas veces uno elige una planta porque te gusta el color, porque te gustan las flores, etcétera, pero hay algunas reglas ultra simples, ultra sencillas, para que de verdad puedan hacer mezclas de colores que tienen que ver con los colores que a ustedes les gustan, de verdad les resultan súper, súper interesantes. ¿Ok? Y dentro de esas reglas básicas que vamos a hablar, y esto se aplica para cualquier sistema de jardines, ya sea para uno de zona árida, como algunos de los ejemplos que vamos a ver, o para uno de zona temperada, que podría ser el sur de Chile, porque también me pidieron que hiciera el curso un poco más amplio. Hay mucha gente que nos está viendo, no solo desde Vitacura, hay gente que nos está viendo desde Concepción, Talca, desde más al sur. Así que vamos a hacer un poco el curso para ustedes también. Y vamos a pensar en que tenemos que construir un jardín. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se piensa? Entonces, en general, cuando uno piensa en color, rara vez uno piensa en el verde, pero de hecho es súper relevante elegir el verde. Todos los lugares tienen verdes distintos y en general, y hablamos en la clase pasada, por ejemplo, que en una zona como la nuestra, la zona central, hay muchas plantas que tienen tendencia a tener un color de un verde más grisáceo, más blanquecino, como medio peluito, y tal vez un verde oliva, no así las zonas donde brilla menos el sol o a la sombra, donde las plantas de hecho tienen follaje mucho más oscuro. ¿Ok? Después vamos a hablar un poco de cómo elegir colores para las flores, porque a veces le pasa a mucha gente que hacen unas mezclas que les resultan incómodas, sin embargo, eligieron flores que por separado les resultan súper increíbles. Así que nos vamos a meter un poquito en ese mundo, eh, motivado o inspirado con lo que hace la naturaleza, cuando la naturaleza de hecho tiene que combinar color. O sea, ¿cómo podría yo eventualmente pensar en hacer una combinación de flores en mi jardín que sea agradable? Y esto ocurre también, por ejemplo, para un florero. Y para eso hay una técnica muy simple que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años y tiene que ver con empezar a observar con más detención cuáles son esas flores, ya sean silvestres o eventualmente de cultivo, que tienen una combinación de color que me resulta súper atractivo. Y de hecho, en el caso de algunas de nuestras plantas nativas, para los que conozcan toda la familia de los Schizanthus, que son una familia de plantas que son, para no creerla, de bonitas, si uno empieza a mirar, se da cuenta que estas plantas en sí mismas combinan un montón de colores distintos que muchas veces pueden ser cercanos o más bien complementarios, y es súper interesante porque en el fondo uno podría, a partir de esta inspiración que tiene que ver con alguna planta que a ustedes les guste mucho, empezar a buscar las plantas en, por ejemplo, jardines, viveros, etcétera, que tengan parte o sean de alguno de los colores que conforman o que constituyen en el fondo el color de la flor que los inspiró. En este caso, por ejemplo, una paleta con todos estos tonos de lila, violetas, rosados, un poco amarillo, etcétera, inspirado en este Schizanthus, que es una flor anual costera, la que llaman mariposita del campo, o tal vez algunos de ustedes prefieran los tonos más fríos en el fondo, como podría ser, por ejemplo, como inspiración la Nolana paradoxa, que es una planta anual de nuestro desierto costero, y dentro del mundo de las plantas que uno encuentra en un vivero, ya sean nativas o exóticas, hay un montón de plantas que tienen color muy similar o parte del color que constituye esta planta que vamos a ocupar de inspiración, y por lo tanto nos aseguramos que en la medida que mezclamos esos colores vamos a tener, como se llama, alguna paleta de color que nos va a resultar atractiva. ¿Ok? Cristóbal, se ve Ahora, un poco es borrosa súper la pantalla. No sé si solo a mí, pero no se ven bien las flores. A lo mejor se está demorando en cargar. Probablemente sea eso. Por eso les pido, si hay alguien que tenga prendida su cámara, por favor todos traten de apagarla, Y incluida tú, mientras se Daniela. carga la
pantalla, quería aprovechar de decir también que por favor las preguntas las hagan por el chat, porque ya hay algunas manos levantadas y así se las podemos hacer llegar a Cristóbal al final de su clase. Muchas de las preguntas probablemente voy a poder ir respondiendo en la medida, como se llama, que las van formulando. Así que aprovechen, como se llama, de ir mandándolas al chat. Muchas de las preguntas probablemente las responda en la presentación, y si hay alguna pregunta, obviamente, que escapa a la presentación, no se preocupen, háganla igual y vemos cómo le vamos haciendo algún espacio. ¿Ok? Cristóbal, ¿puedes bajar la presentación y volver a subirla? Porque ahí se despegó, que la imagen pasada estaba pegada. Ahí sí. Dame un segundo, déjame cerrar ventanas de la computadora, porque también de repente tengo muchas cosas conectadas en el fondo de mi computador que esté, y ahí con eso le dejo más. Ahí está. Perfecto. Ya, Daniela. Déjame, ¿dónde estábamos? Déjame. Ahí está. ¿Se ve la presentación, Dani? Todavía no. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ahora sí, ahora se ve. Ya. Entonces, ocupar flores silvestres como fuente de inspiración. Pero pasa mucho, Daniela, que en el mundo como de las plantas, a la gente le pasa que le gustan, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Pasa mucho que la gente te dice todos. O sea, y me pasa un poco a mí también, que uno quisiera tener todo. Y la pregunta es, ¿puedo tener todo y lograr que ese todo se vea bien? Y ahí hay una cosa súper interesante, porque en el fondo, en el tema de los jardines, a diferencia del tema de la ropa o eventualmente la arquitectura, existe un tema que se llama la dinámica del color, y tiene que ver con que muchas plantas distintas florecen en distintas épocas. Y por lo tanto significa que yo eventualmente, si soy un fanático de las flores, un fanático del color, tengo la opción de hacer muchas mezclas distintas de flores, pero para eso es súper relevante entender cómo funcionan las flores, en qué momento las plantas de alguna forma despliegan ese evento de color, que no necesariamente es flor, podría ser también follaje. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encuentro inspiración? A mí personalmente el sistema árido y semiárido, que es el sistema que tenemos acá en la zona central de Chile y en la zona centro-norte, es un sistema súper como inspirador, porque hay un montón de plantas alucinantes que tienen que ver con un montón de combinaciones de colores que no se puede creer. Entonces, para los que les guste la travesía botánica o eventualmente recorrer, como se llama, vayan recorriendo, mirando, observando, y fíjense no solo en las plantas desde el punto de vista de las flores, sino que es súper relevante entender que cada lugar donde ustedes visiten o pasen, se van a dar cuenta de que existe una cosa que se llama el verde estructural dominante, y es de hecho el verde que expresan las plantas y que tiene que ver, entre otras cosas, con la radiación, la temperatura, la altura, la sequía, la cantidad de estrés, etc. Y eso es súper interesante, por ejemplo, para todos los que quieran trabajar con plantas que tengan una resistencia a la sequía extraordinaria, toda la gama de las plantas que vamos a llamar del verde gris, que es lo que ustedes ven en este cerro, no sé si se ve, Daniela, pero en este cerro, ¿cómo se llama? Hay un montón de chaguales de puyas. Cristóbal. Ahora sí, ahí se pegó. Ya, en la punta de este cerro, en el fondo, fíjense cómo esto tiene un montón de gris, eso tiene que ver con sequía, exceso de radiación, y en la medida que nos vamos cerro abajo, donde cae el agua por las quebradas, vamos a ver que hay otro tipo de amarillo, de verde, que es un verde bastante más oscuro. Entonces, cada sistema tiene un color de verde, donde el verde gris es el color esencialmente de donde pega fuerte el sol y hay sequía. El verde amarillo ácido tiene que ver con zonas del mundo donde probablemente también pega el sol relativamente fuerte, y por lo tanto las plantas van a producir carotenos y antocianinas como protección contra ese exceso de radiación. Y es súper interesante porque ahí aparecen todas las hojas amarillas, por ejemplo, los frutos rojos, etc. Y hay un tercer negro que vamos a llamar lo que se llama
el verde negro, que en general para todos los que tengan un jardín donde hay mucha sombra, en general lo que se conoce como el verde negro es el color de la sombra. Por ejemplo, el follaje de una aspidistra o de un filodendro, que tiene ese verde así como ultra negro, súper oscuro y que tiene que ver con plantas que se adaptaron a vivir normalmente bajo otras plantas o en lugares del mundo donde pega espacio el sol. Eso significa que si yo pongo una planta con el follaje verde muy oscuro en una zona con mucho sol, probablemente eso va a ser un temazo, ¿ok? Así que ahí está la cosa. Cuando hablemos de verde, vamos a hablar de verde estructural dominante, que tiene que ver con la mezcla de verdes que ustedes van a ocupar y que en general acompañan al jardín el año completo. Por ejemplo, un peumo. Un peumo o un quillay es un árbol que tiene un verde estructural dominante, que es un color de verde que es prácticamente el mismo durante todo el año. La única diferencia que distingue es cuando una hoja se pone amarilla y se cae. Pero hay un montón de plantas como una lavanda, por ejemplo, que tienen un color verde gris siempre, y cuando uno planta, muchas de esas plantas, va a generar como una suerte de verde que es relativamente estático, o sea, esencialmente lo mismo durante todo el año. Y ahí existe lo que uno llama también el verde de dinámica, que tiene que ver con todas las plantas que en alguna época distinta del año van, como que se llama, a cambiar el verde, y ese verde puede cambiar, por ejemplo, en primavera temprana a un verde muy ácido, muy amarillito. Algunas plantas tienen unos brotes rojos increíbles, una buena cantidad de antocianina o caroteno dando vuelta por ahí. Otras plantas que al final de la temporada van a perder el follaje y por lo tanto se van a poner naranja, color cobre, amarilla, y eso hace que exista, además del verde de estructura, el verde de dinámica. ¿Ok? Acá ven, no sé si se ve, Daniela, una foto de un jardín donde hay un montón de flores, donde hay también un montón de plantas, y esas plantas que se ven, en el fondo, tienen lo que se llama un verde estructural dominante de zona mediterránea, donde hay bastante gris, bastante como un color verde oliva, etcétera, donde hay muchas hojas chiquititas, eso produce una textura bien alucinante, y donde muchas de las dinámicas de color que acompañan a esto desde el punto de vista de la flor son compatibles obviamente con lo que vamos a llamar como verde estructural dominante, que además es dinámico porque hay un montón de plantas verdes que a lo largo de la temporada cambian de hecho de color y por lo tanto hará hacer que este jardín tenga un buen movimiento a lo largo del año. ¿Ok? Cristóbal, la foto ¿Por qué de nuevo importa no tanto se esta ve. cosa? Odio el Teams. Está un poco pesada a lo Ay, mejor ay. la presentación con las imágenes. No, hasta ahora por lo menos no había tenido ningún problema. Se ve ¿A como qué que cambió? parte de la imagen se sube y la otra no alcanza a verse. Importante, Pedimos a todos, por acuérdense los favor, que que puedan. silencien sus micrófonos y, por favor, apaguen sus cámaras. Se ve el jardín que estabas hablando. Yo tampoco veo. ¿Se ve ahí? No, todavía no se ve, Cristóbal. No, no se ve, no se ve. No se ve. A ver. Para la otra déjame ver podríamos hacer la qué reunión por hacemos. Zoom. Sí, estoy de acuerdo. ¿Se ve ahí? No, todavía no. No. Ahí todavía no se ve. Todavía no. No, no se ve. Se Ay, escucha ay, un ay. niño hablando, apaguen los micrófonos. Voy a volver, perdonen que estoy tratando de volver a. ¿Se ve? No, No. No, Ay, no sé qué más hacer. Perdonen, pero. ¿Sigue sin verse? todavía no. Sí. no se ve. No se ve. No, no sé. Nada. Pucha, disculpen por esto. A ver, ahora parece que está No haciendo sé, algo, honestamente. Cristóbal. A lo mejor se demora en cargarse.
No, no se ve, Cristóbal. No sé, Daniela, qué más Tal hacer? vez si puedes Estoy salir apago, prendo. del Teams y volver a entrar al tiro, tal vez funciona. Pedimos todas las disculpas del caso, estamos tratando de solucionar para que Cristóbal pueda seguir presentando. No te preocupes, se entiende. Gracias. Yo creo que es mejor la próxima reunión hacerla por Zoom. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer lo posible por cambiar el sistema. Sí, mejor es Zoom. ¿Van a pagar este y nos metemos a Zoom? No, por hoy continuamos en Teams. Vamos a esperar que Cristóbal se vuelva a conectar, que está en ese proceso. Ya, ok, muchas gracias. Daniela. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí te escucho, Cristóbal, todavía no se ve. Si nos puedes, si no, mandar la presentación, Cristóbal, internamente y la podemos presentar nosotros. Sí, lo que pasa es que pesa muchos megas. Vamos a estar media hora mandándolo igual que la vez anterior. ¿Se Y ve? por WeTransfer no se puede Todavía no se enviar. ve, Cristóbal. ¿Se ve? No. 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 Ahora cambió la pantalla como que quiere presentar, pero todavía no vemos el PowerPoint. Apaguen las cámaras. Y hacer enseguida un Zoom, mandar un link de Zoom. Jaime, apaga la cámara. ¿Se ve? No se ve. No, todavía no. Cristóbal. ¿Cuánta gente hay, Daniela? Para abrir el Zoom, te voy a mandar yo la invitación desde mi Zoom, ¿te parece? Y se la mandamos a los vecinos. ¿Cuánta gente hay? Déjame ver cuántos son. Tenemos 181, Cristóbal. ¿Cuánto? 181. No voy a alcanzar para tanta gente. Ay, perdonen, qué indignante esta porquería que no, a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Oye, Cristóbal, ¿y qué pasa si cortas la presentación en 3 para bajarle el peso? Ahora sí vemos, Buen Cristóbal, punto, tu pantalla. Ahí sí, ¡Ay! ahora sí volvió. Ahora sí. Ahora ¿Qué le vemos pasará a esta? ahí Ya. sí, ahí vemos el PowerPoint. Ya, entonces, por favor, una cadena de oración para que lleguen buenas vibras y para que el internet o lo que sea, o el Teams, parece que nos tiene mona, nos está boicoteando, no le gustan los jardines. Ya, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Ya, excelente. No. Ya, perdonen, ¿qué estábamos hablando? ¿No? De los tipos de verdes. Verde gris, verde Pero negro. Quédate en la lavanda. ¿Se ve la No vimos la presentación? imagen. Sí, se ve, Cristóbal. ¿Se ve sí. la...? Ya, perfecto. ¿Qué se ve, Daniela?
Vemos un jardín que tiene, ahora lo cambiaste y ahora tiene unos espinos con una estipa y un muro de Perfecto. piedra. Entonces, No. les comenté cómo se llama, que estábamos hablando, el tema del verde en el fondo, Se y les ve. comenté que era re importante cuando uno está en, ¿cómo se llama?, en un lugar donde uno está armando un jardín. Si ustedes tienen la suerte de poder incorporar el entorno, el tema de ocupar el color verde adecuado es súper importante porque se va a producir una cosa que se llama límite difuso. Y en este jardín que está acá, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde es mi sitio y dónde ya no es mi sitio? Se fijan cómo el verde estructural dominante de los cerros, por ejemplo, con ese amarillo, que también es un verde, pero obviamente pasó a amarillo por temas de cómo se llama, de época del año, está incorporado en el jardín, y si se fijan, muchos de los arbustos que ven acá comparten una paleta de verde que de alguna forma también se refleja en el cerro. Entonces, es re importante empezar a entender que el verde es súper relevante a la hora de hacer un jardín. Es súper importante entender que el verde es la expresión de la adaptación de la planta a la condición del lugar, donde a más seco, más gris, como se llama, y que cuando uno, como que de alguna forma no le presta suficiente atención al verde, es un error, porque al final no solo el verde es estructura, pero al mismo tiempo el verde es dinámica. De hecho, este es el jardín de mi casa, creo que lo mostré la última vez, y pueden ver que hay un montón de plantas que ya no están verdes, de hecho están amarillas, otras están en un verde más grisáceo, otras en un verde un poquito más oscuro. En el fondo hay muchos tonos distintos de verde, muchos tonos distintos de amarillo, ocre, etcétera, y eso genera una composición de verde que es súper importante para todas las plantas que en alguna época del año van a florecer. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el tema del verde. Y en general, para todos los que trabajen en zonas secas, empiecen a mirar los verdes más grises con un poquito más de afecto, porque son increíbles, de hecho, y son la expresión de plantas que están adaptadas a la sequía. Pero después viene otro tema que es re importante, que tiene que ver con el color que ustedes van a elegir. Y ahí viene esta cosa como de las flores. Entonces, normalmente cuando uno diseña un jardín, uno tiene que tratar de pensar en dos tipos de colores. Uno tiene que ver con el color que está como permanentemente en mi jardín, que podría ser, por ejemplo, una rosa blanca de estas iceberg que florecen y florecen y florecen. Y hay otro grupo de plantas que vamos a llamar de dinámica rápida, que son esas plantas que florecen 2 semanas, 3 semanas, como un magnolio, por ejemplo, que florecen un ratito y después se van. Y es súper interesante porque si bien una rosa iceberg podría eventualmente formar lo que se llama un color de estructura que dura un montón de semanas, hay un montón de plantas como podría ser un gladiolo, podría ser un narciso, podría ser un magnolio, que van a tener lo que se llama un color de dinámica rápida. En el fondo, un pincelito, un chispazo con un color increíble, 3 semanas, y pasamos al siguiente, o 6 semanas. Y viene cómo aprende, porque claro, es como súper complejo cuando uno ve de repente las cosas que hacen algunos paisajistas, que realmente es como que cada 3 semanas es un jardín nuevo. Y eso tiene que ver con la habilidad de manejar estas dinámicas de color. Y de hecho, para los que no tengan tanta habilidad, porque eso tiene que ver como con una habilidad, pero que se puede como se llama, generar, hay un tema súper relevante que tiene que ver con la inspiración en la naturaleza. O sea, la naturaleza, cuando ustedes vayan a un cerro, al desierto florido o a cualquier lugar que se les ocurra ir, se van a dar cuenta, como se llama, que hay un tema súper importante que tiene que ver con cuáles son las combinaciones de color que hay en cada lugar. Y no solo las combinaciones de color, sino que además la textura que tiene ese color. Las flores grandes van a formar lo que se llama una textura de grano grueso, las flores más chiquitas como estas van a formar una textura de grano fino, y el hecho que haya una gruesa, una fina, etcétera, que además la textura, además del color, también es dinámico, van a hacer que los jardines de ustedes sean un espectáculo. Y con ese espectáculo de color, al mismo tiempo les va a subir como en el ánimo, porque es súper emocionante ir viendo esta cosa de cómo el jardín va cambiando semana a semana con todas las plantas que ustedes de alguna forma quieran ocupar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Dani, ¿qué tenemos en pantalla? Solo para estar seguro. Muy bien, estamos viendo aquí flores del desierto florido. Ya, perfecto. En un momento se les va a cargar una nueva foto, como se llama, que es una Nolana rostrata, que es una planta nativa del desierto costero y del valle de Norte Chico, que es una planta impresionante. Es importante que la miren y que entiendan lo que les digo de ocupar estas plantas para como inspiración a la hora, como se llama, de hacer paisajismo. ¿Ok?
Ahí la Ignacia me está mandando las fotos que se ven. Gracias, Ignacia, porque eso me ayuda un montón. Nos vamos a ir coordinando celular, como se llama, presentación. Ahora, cuando digo que ustedes pueden Gordo, Zavala. observar, Por favor. De Cristóbal, por favor, apagar los micrófonos. Cristóbal, se nos fue la presentación. Ahí volvió, ahí volvió. Silenciaron a Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal, ¿está por ahí? estoy acá, Daniela, tratando ¿Están de ahí? volver Ya, a... pensé que te había salido. No. Me sacaron de moderador, Daniela. ¿Me A ver, pueden volver a déjame. poner de moderador para... Sí, obvio. Jimena, apaga la cámara. Estamos solucionando el problema técnico. Jimena Guess, apaga la cámara. Gracias. Ahí sí. Ahí se ve bien Cristóbal otra vez. Ya, excelente. Entonces, acuérdense, observación meticulosa, flores, ¿cachai? En su detalle como fuente de inspiración para poder hacer combinaciones de color. Esto importa mucho porque ahora nos vamos a empezar a un par de ejemplos que son de jardines reales, ¿cachai? De hecho, vamos a ver fotos de cómo quedan, unas pocas, para que entiendan cómo esta cosa al final de ocupar una flor de inspiración puede servir de verdad para hacer un jardín tremendo desde el punto de vista del color, ¿ok? Y eso les va a ayudar un montón después a la hora de elegir las plantas que quieran ocupar. Entonces, va a aparecer luego una foto de un Polyachirus, que es una planta que tiene un tallo gris y una flor de un color rosadito con amarillo y con magenta, que no se puede creer lo linda que es. Entonces, mirando esta florcita, que espero haya aparecido ya en pantalla, esa combinación con ese gris, etcétera, les va a enseñar o les va a ayudar de alguna forma a entender todo lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora cuando empecemos a ver ejemplos concretos en el fondo, para que esto no quede tan como en el aire, ¿ok? Entonces, imagínense que tienen que hacer un jardín en su casa, en una zona donde llueve poco, un jardín de 100 metros cuadrados, de hecho, en Santiago. Ya están claros que la sequía está pegando fuerte, que tenemos que ahorrar la mayor cantidad posible de agua y por lo tanto entendemos que tal vez tener puro césped claramente ya no es la opción. Entendemos que también probablemente nos tengamos que ir a un color de follaje que se vaya más bien a los grises. Y vamos a empezar a pensar cuáles son las épocas del año donde quiero tal vez tal color, cuál podría ser eventualmente la flor en la que me inspiro, cuáles son las especies que eventualmente uno podría ocupar. Y no se preocupen si alguien necesita anotar, porque esta presentación después queda en Vitacura Sustentable. Yo creo que vamos a tener que hacer, Daniela, una presentación sin corte para que los vecinos no se nos lateen, pero el fondo va a quedar todo grabado para que no se preocupen. Aprovechen de escuchar y después ven para ver bien los nombres de las plantas. Pero si se fijan, lo que los paisajistas hacemos es que en forma no necesariamente escrita, pero vamos normalmente cuando hacemos jardines, después de hacer todo lo que tiene que ver con el trazado, que es esta suerte como ordenamiento, vamos pensando en cuáles son las plantas que están perfectamente adaptadas al lugar que vamos a ocupar, cuáles son las plantas que requieren el menor consumo de agua en este momento de sequía, pero al mismo tiempo cuáles son los atributos desde el punto de vista del verde y de la floración, ya sea larga o corta, para ir generando esta cosa del color estructural dominante, del color acompañante, de la dinámica rápida, del color verde estructural dominante que define cuál es la paleta de verde que va a regir nuestro jardín. Y esto sería más o menos la representación gráfica que va a aparecer en este momento. Un jardín donde eliminamos el césped,
donde hay un montón de plantas distintas, donde cada planta que ustedes van a ver de alguna forma refleja en parte el color que tiene esa planta en algún momento del año, y donde vamos a tener un par de árboles que nos dan sombra, un montón de plantas que florecen en épocas distintas, que son de esta dinámica rápida, y un montón de arbustos que de alguna forma nos van separando del vecino eventualmente, pero al mismo tiempo también tienen algún atributo de color que me interesa, y al medio una pequeña terraza, una zona de estar, etcétera. Que ayuda un montón cuando uno trabaja, como se llama, haciendo estas combinaciones de plantas. Como uno no necesariamente es capaz como de visualizar esto en la cabeza, de cuáles son los colores, cuándo están, en qué momento, etcétera, hacerse una planillita Excel como la que está en pantalla o va a aparecer en pantalla, colocando con un cuadradito el color de la flor, por ejemplo, que va a aparecer en los meses en la que aparece, y normalmente separo cada mes en 4 semanas, es súper útil, porque les va a ayudar a darse cuenta, por ejemplo, si están superponiendo colores que tal vez no combinan mucho, en qué momento van a tener qué color, para poder tener alguna idea de cómo se va modificando la paleta de color en la medida que van avanzando los meses, entre enero y noviembre, por ejemplo. Este tema es súper interesante. Y pasa mucho en esta corriente de paisajismo que hacemos con la maca y que estamos implementando ahora en Vitacura, en que no nos interesa solo, y ese fue un súper encargo de la alcaldesa, en el fondo, no podemos seguir gastando agua y recursos solamente en que algo sea bonito. Necesitamos tener, ojalá, las áreas verdes más bonitas que podamos, pero también nos importa mucho tener la mayor cantidad posible de biodiversidad, porque en la medida que hay biodiversidad, no hay plagas, hay frutos, y obviamente eso nos viene bien a todos. Entonces, lo que uno normalmente hace, y eso es parte de lo que vamos a hablar algunas clases más adelante, así que ahí lo van a entender bien, es hacer lo que llamamos una planilla ecosistémica, y tiene que ver con entender cuáles son las plantas que, por ejemplo, tienen algún atractivo desde el punto de vista de atraer un polinizador, tal vez una mariposa, eventualmente un picaflor. Para todos los que son buenos para los picaflores en esta época del año, los picaflores vuelven a la ciudad, vuelven al valle, y ya, por ejemplo, en mi casa hay un montón de plantas que están llenas de colibríes, y eso es súper emocionante. Y de repente en los jardines que uno hace, uno le prestó mucha atención al color, pero le prestó atención a las plantas que son útiles desde el punto de vista de la vida silvestre. O sea, uno no tiene por qué, por ejemplo, pensar en que en el jardín de uno no hay mariposas. Podríamos tener jardines llenos de mariposas, o tal vez podríamos tener los jardines llenos de abejas. Y los que tengan sensibilidad, y la Fundación Abejas de Chile tiene mucha información al respecto, hay un montón de plantas increíbles que florecen y que en alguna época del año atraen, por ejemplo, alguna de nuestras 450, 460 abejas nativas, dependiendo obviamente de la zona y de la época del año. Y por supuesto, si hay amantes de las aves, por ejemplo, podemos pensar, y eso lo vamos a ver en alguna clase más adelante, cuáles eventualmente podrían ser las plantas que, además de entregarme color, tengan un atributo tan alucinante como la semilla, como una jaraba caudata que vamos a empezar a plantar un montón en la comuna, porque hay un montón de aves granívoras, como los chincoles, las diucas, eventualmente los jilgueros, etcétera, que necesitan esa semilla para alimentarse, y por lo tanto podemos tener una mayor cantidad posible de diversidad. En el jardín que les mostré, agregamos un par de plantas adicionales, le volvemos a pegar una revisadita al color desde el punto de vista de cuándo florece cada planta, con qué color florece, cómo se comportan, cuáles eventualmente son los verdes que forman la estructura, y vemos que además de que aumentamos la biodiversidad poniendo, por ejemplo, Eryngium paniculatum, que es una planta que vamos a ocupar mucho en la comuna, que es realmente desde el punto de vista biológico una super planta, porque atrae una cantidad de insectos benéficos impresionante y mucho control biológico para no tener plagas. Agregamos un nuevo color, en este caso algo de un color, un blanco crema, un blanco hueso, y vamos a ver cómo se comporta en nuestra paleta de color para ver si obviamente estamos con todo compatible. ¿Ok? Para los que les gusta el color, el jardín es lejos la forma más alucinante de experimentar con el color, que no solo tienen el color como en un instante, sino que además tienen el color en su dinámica en el fondo, en esta cosa de que cambia a lo largo de la temporada, y eso lo hace súper entretenido. ¿Ok? Ahora, para los que tal vez quieran alguna forma de pensar cómo podrían eventualmente diseñar su jardín, cómo podrían hacerlo.
Y esta es una forma que se llama de matriz, que vamos a desarrollar con la Daniela. Hemos estado preparando muchos cursos distintos. O sea, la idea es hacer una suerte como de club de amigos de los jardines de Vitacura, por llamarlo así, donde vamos a ver un montón de temas distintos, un poquito de diseño, un poquito de color, ecología, etcétera. Y realmente pasa que alguno de ustedes puede tener eventualmente ganas de hacer un pedazo de su jardín, levantar un césped y, por ejemplo, hacer algún jardín que sea más sostenible. Ya hay algunas formas, entre comillas, prefabricadas, por llamar así, es lo que se llama, entre comillas, un sistema de matriz, donde de alguna forma lo que uno hace es que uno elige una unidad de superficie, una cierta cantidad de metros cuadrados, que podría ser 1 metro cuadrado, por ejemplo, 2 metros cuadrados, y donde uno va a desarrollar un cuadradito como el que debería estar apareciendo en pantalla, donde lo que uno va a hacer es colocar algunas plantas, algunas de ellas que formen estructura, algunas de ellas que tomen dinámica, como lo que están viendo ahora en pantallita, ¿cachai? Que es lo que vamos a ir repitiendo una al lado de la otra, y vamos a dejar algunos espacios libres dentro de esa matriz donde vamos a elegir algunas plantas que sean diferentes, para que a pesar de que ocupan una suerte como de molde, como se llama, que se va repitiendo en el jardín, vamos a ir poniendo, como que se llama, algunas plantas distintas para que no se vea todo tan parecido en el fondo. ¿Se entiende? Así que fíjense cómo tenemos como este cuadradito con un montón de plantas y algunos cuadraditos que quedan como en blanco. Y esas zonas que están en blanco, y va a aparecer probablemente luego en la diapositiva, es lo que dentro de este sistema de matriz yo llamo un comodín. O sea, para que no todos estos cuadrados sean todos iguales, estamos haciendo como una suerte de azulejos de plantas, por llamar así. Para que no todos los azulejos sean exactamente igual, vamos a ocupar lo que se llama una zona comodín, donde normalmente lo que uno hace en esa zona es agregar tipos distintos de plantas que tengan colores o dinámicas que les interesen. ¿Se entiende? Estoy escribiendo acá a Ana María Ignacia para que me vaya mandando las fotos por el celular para ir entendiendo qué se va mostrando. Gracias, excelente. Fíjense cómo acá, por ejemplo, en este jardín que tiene mucho azul, que tiene mucho moradito, etcétera, tengo ganas de meterle naranjo. De hecho, porque la Altromeria Indian Summer del vivero Pocochay me fascina. O sea, es la planta. Y voy a elegir esa zona comodín con esta altromeria, pero además voy a ocupar esa altromeria como una forma de elegir otras plantas comodín que tal vez florezcan en una época distinta del año, pero que compartan o que tengan parte de los colores que de alguna forma constituyen esta altromeria. Entonces, fíjense cómo se llama, como esta altromeria que está arriba, esta altromeria Indian Summer, y fíjense en esta suerte como de tubos de color que son nifofias, una planta sudafricana, extraordinaria para los colibríes, extraordinaria, y de hecho algunas de ellas florecen bastante bien en invierno, por lo tanto me interesan mucho, porque si vamos a sacar el quintral, por desgracia, y no entendemos que el quintral es una fuente de alimento muy importante para los colibríes, por lo menos busquemos alguna opción de alguna planta que los alimente durante los meses en que estos pájaros alucinantes visitan nuestra ciudad. ¿Ok? Entonces tenemos esta cosa loca de las plantas comodín. Y la planta comodín son estas plantas, como se llama, que les comenté, que tienen este atributo que es tener algún color interesante, y es una suerte de agregarle dinámica a esta suerte como de puzzle que se hace con muchas plantas que se van repitiendo. Pero cuando uno piensa en el color, uno no solo piensa como en el color, como si es naranjo, si es rojo, si es lo que sea. Hay cosas súper alucinantes que tienen que ver con, por ejemplo, la textura, con el contraste, cómo ocupar tal vez una forma arquitectónica definida, y eso yo lo ocupo mucho en mis jardines y a mí me gusta mucho, cuando de repente uno tiene como un fondo, como medio, con una textura fina, de grano fino, bastante homogénea, y de repente se aprovecha de ocupar una planta que tenga, por ejemplo, una arquitectura impresionante, súper definida, y que en este fondo, como que se llama, de textura, como la foto que va a aparecer, que es la Stipa gigantea junto con esta nifofia, y está una foto del jardín de mi casa. Fíjense cómo esta planta, mándame la foto María Ignacia para saber si vamos bien, donde tengo, como que se llama, una suerte como de flor tubular naranja, delante de una suerte como de textura que es como dorada, increíble, que es la Stipa gigantea. Fíjense cómo se produce ese contraste increíble entre textura, color, forma, dinámica, etc. ¿Ok? Así que eso es lo que uno va haciendo. Entonces, tenemos este cuadradito prefabricado, que tiene un montón de plantas que se repiten, que pueden ser, ahí las podemos ver en algún taller, pero quédense con la idea de que podrían, por ejemplo, cambiar la entrada de su casa, que es puro pasto, y quieren hacer un jardín y no saben mucho qué hacer.
hacen un cuadradito que es como un molde, que tiene unas ciertas plantas que se repiten durante todo el molde, y estamos hablando de las plantas que no se repiten, que se llaman comodín, y estamos además ocupando este sistema donde uno elige una flor o una planta que las inspire mucho, que nos inspire a todos, así que sea increíble, para, además de ocuparla, tratar de sacar el color que la compone, para empezar a elegir plantas que van a funcionar como este famoso comodín, que van a ser las plantas que le van a agregar vida, dinámica, perfume incluso si quieren. Y fíjense como en esta altromeria, Indian Summer, voy a irme a hilar más fino todavía y voy a ver, por ejemplo, que además de naranjo, amarillo, un poquito de rojo, un púrpura, etcétera, tengo este color medio un magenta oscuro, medio púrpura, y voy a buscar alguna planta que me guste mucho, como podría ser esta escabiosa, y vamos a agregar esta escabiosa a mi combinación, y por lo tanto vamos a agregarle más color, más soltura, y además de eso, el color no solo significa que el jardín cambia, sino que todo el rato estamos pensando en que el hecho que haya una nueva flor que florezca en alguna época distinta significa que muchos insectos benéficos, polinizadores, etcétera, también tienen la opción de tener distintas fuentes de polen y de néctar, porque la biodiversidad en eso es súper, súper, súper relevante. ¿Ok? Fíjense acá como tenemos un montón de plantas distintas. Lo que ustedes ven en amarillo es Phalaris, que es comida de canario, alpiste, Eryngium sanguisorbo, una planta extraordinaria para atraer moscas, pero esas moscas que se comen las plagas, Sylphido y taquinio. Tenemos en la foto derecha linaza, de esa que ocupamos para el tránsito lento, como digo, esa que uno se come en la mañana, y que tiene esta florcita media moradita, que es la famosa escabiosa. Y además de los comodines, de tanto en tanto uno también va a meterle un par de florcitas de dinámica rápida, que son estas plantas que les dije, que florecen unos pocos días, unas pocas semanas, que normalmente tienen algún color que a ustedes les resulte muy atractivo, que ojalá esté como contenido en los otros colores, para ir haciendo una mezcla de material vegetal que sea súper interesante. Y con eso, fíjense cómo ocupamos un molde que tenía una buena cantidad de plantas que eran todas bastante parecidas, y sin embargo los cuadraditos que fuimos dejando libres, vamos a ocupar estas plantas que se llaman de comodín, como se llama, que son distintas, y vamos a tener, si se fijan, 4 como suerte de azulejos, que no son exactamente iguales, que tienen plantas parecidas, pero algunas tienen plantas distintas, y los vamos a poder ir ensamblando uno al lado del otro para formar un pedazo de jardín que va a tener un aspecto increíble, súper dinámico, súper bonita, y donde ocupamos una altromeria como fuente de inspiración para elegir, como se llama, la flor, la paleta de color que de alguna forma vamos a ir cambiando. ¿Ok? Esta cosa de la matriz es súper útil, porque no sé si les pasa, pero probablemente hay muchos de ustedes que de repente les pasa esa cosa como de inseguridad, que no saben si lo van a hacer bien, si va a quedar bonito. ¡Ey, atrévanse! Jueguen con el color, métanse a jardinear, prueben plantas distintas, y si tienen algo de susto, como les digo, esta suerte como de azulejos prefabricados, que uno va a ir colocando uno al lado del otro en la zona que ustedes quieran eventualmente trabajar, les va a servir un montón, como se llama, para hacer un jardín alucinante. Me voy a ir un poco atrás para que entiendan, y voy a esperar 30 segundos que aparezca. Esta era, de alguna forma, la diapositiva que explicaba todo esto. Fíjense como acá tengo una casa que tiene un pedacito de jardín que tampoco es muy grande, son alrededor de 100 metros cuadrados. Fíjense como lo que, aunque no se note, lo que hay acá es una suerte como de repetición de muchos de estos rectángulos que les mostré recién, o cuadrados, que tienen un montón de plantas que se repiten en todos, y sin embargo dejamos dentro de estos cuadrados, como entre comillas prefabricados, espacios donde ustedes van a ocupar distintos tipos de plantas, y van a ir colocando en su espacio de jardín que quieran modificar un cuadrado al lado del otro con la combinación de plantas que a ustedes les guste, como se llama, para generar un jardín colorido, interesante, bonito, dinámico, que entre otras cosas además gaste la menor cantidad posible de agua. ¿Ok? Esto es para las zonas áridas, lo que les he mostrado hasta ahora. Todas estas plantas que ven acá en general son plantas, no todas, pero muchas de ellas que tienen un requerimiento de agua bastante bajo. Pero la semana pasada nos mandaron varios correos, un montón de gente que era de Concepción, de Temuco, no recuerdo, Daniela, si tú te acordáis de, creo que de Talca también, donde hay gente que obviamente tiene una inquietud distinta y tiene que ver con lugares donde hay más agua en el fondo. Y quisimos también ver la posibilidad de pensar un jardín para la zona sur. O sea, ese sistema donde el agua es abundante.
se escapa un poco el tema de los jardines sostenibles desde el punto de vista del agua, pero hay que entender que la sostenibilidad no es solo ahorro de agua, es que nuestro bienestar físico y mental, la vida silvestre, como que se llama, y también la belleza, el polen, el néctar, la cobertura de los suelos, etc. Entonces, imagínense que alguno de ustedes, por ejemplo, está en Chiloé o está mirándonos desde Puerto Montt y quieren hacer un jardín y ustedes están en una zona donde hay bastante verde amarillo, un verde rojo también, donde hay antocianinas, carotenos, etcétera, esos pigmentos alucinantes que, entre otras cosas, hacen, por ejemplo, que el maqui sea tan oscuro y que el tallo del maqui sea rojo. Y también hay un montón de plantas de zona oscura donde van a observar que hay un pigmento de verde muy oscuro, lo que llamamos el verde negro. Y para todos los que tengan jardines donde hay mucha sombra, empiecen a pensar en plantas que tengan hojas muy oscuras, pero en lo posible hojas oscuras, pero no muy grandes, porque esas plantas van a ser lo que se llama plantas de sombra seca. Pero eso lo vamos a ver al final para que sepan cómo se llama, cuáles son las plantas, cómo se llama que tenemos que elegir. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos un jardín en Chiloé, hay un montón de plantas nativas, coihue, hay unos robles, como se llama, arrayanes, etcétera, además de plantas introducidas como algunas éricas, Acer palmatum, etcétera. Pero fíjense como que de alguna forma hay una cierta como continuidad de color entre el exótico y el nativo, hay una suerte como de transición muy sutil. Y lo que es interesante de estos sistemas donde hay bastante verde amarillo es que les diría que si hay algo que a mí me alucina, por lo menos tiene que ver con lo que les dije, del cambio del color del verde. Porque sí es evidente que los jardines cambian de color porque aparece, como que se llama, las flores. También hay un cambio de color alucinante que tiene que ver con el otoño. Y no necesariamente en zonas donde llueve mucho, sino también en zonas secas. Van a empezar a observar en nuestra comuna de Itacura que van a empezar a aparecer algunos perales de flores, van a aparecer pistachos, por ejemplo, que son árboles de zonas donde hay poca agua. Van a empezar obviamente a haber un montón de plantas nativas que también tienen algún cierto cambio de color, no necesariamente con todas las hojas, pero algunas de ellas. Pero la idea es entender que también hay una cosa que se llama este cambio dinámico del verde. Y lo interesante, y eso me gusta mucho, porque a veces como que cuando uno piensa que está en el sur o que está en la zona central de Chile, en la zona más seca en el fondo, uno como que siempre tiene la idea de que está obligado como a trabajar necesariamente con un cierto tipo de planta, como podría ser, por ejemplo, las plantas grises en zona seca o las plantas oscuras en una zona húmeda. Pero lo interesante es que desde el punto de vista de la sombra, el sol, la humedad, etcétera, o la cantidad de sol que llega, pensando que podemos plantar debajo de los árboles, los jardines son una infinidad de situaciones diferentes. Y eso significa que ustedes podrían, por ejemplo, en un sistema temperado, donde, como Puerto Montt, como Temuco, etcétera, tal vez pensar en una primavera temprana que sea súper blanca, porque van a observar que naturalmente un montón de las plantas, y acá hay algunas fotos de la María Teresa Izaguirre, que realmente es una crack del nativo, extraordinaria, todo lo que sabe, lo que comparte en redes, así que le hago un homenaje, porque realmente es increíble cómo ayuda a la gente que generosamente comparte lo que aprende, porque así todos aprendemos. Fíjense en estas plantas nativas, la Jovelana punctata, la Jovelana violacea y algunas libertias en nuestro sistema donde llueve más, con esa combinación de color. Y sin embargo, en ese mismo sistema, cuando llega el verano, el blanco y el rosadito más pálido se van y aparecen un montón de tonos más fucsia. Estas son todas plantas nativas. El chilco, que es una de mis plantas favoritas, con ese color fucsia con morado. Fíjense en el fruto de la, siempre se me olvida, de la rayán macho. Ayúdame, Raphitamnus spinosus, Daniela, por favor, con un nombre científico. La murta con ese fruto rojito, la unismoline. Fíjense cómo está esa mosca de las flores en una francoa apendiculata. Y abajo, a mano derecha, la Escalonia rubra, que es una de mis plantas favoritas porque realmente es increíble, no solo desde el punto de vista del color, sino que además de un follaje increíble y además es bastante plástica y adaptada a la sequía. Inspiración no solo de la naturaleza, sino que inspiración a veces de un florero bonito, que vamos de alguien. A veces uno no necesita necesariamente salir a ver plantas, sino que a veces puede verlo en la casa de algún amigo, amiga, etcétera, que tenga por ahí algún florero que tenga una combinación bonita y uno lo puede ocupar como inspiración.
y vámonos a una parcela en Puerto Montt, en un lugar cerca de Puerto Vara, en un lugar bastante lejos de la ciudad, por suerte, donde hay alrededor de 3.500 metros cuadrados de jardín que armar. Y el encargo, o más bien lo que tenemos que tratar de hacer, es que cuando uno trabaja en algún lugar, hay que tratar de pensar, por ejemplo, en que ese jardín tenga una componente local, que esté integrado en el entorno. Acuérdense de esta cosa del límite difuso. ¿Dónde empieza y dónde termina mi jardín? Y eso tiene mucho que ver en la forma en que uno ordena el espacio, capturando las vistas y metiéndolas adentro del jardín, pero tiene mucho que ver también con el material vegetal que uno ocupe, para que de alguna forma se produzca lo que los japoneses llamaban shakei o límite difuso, que a mí me parece muy, muy bonito. ¿Ok? Este cliente, o esta clienta más bien, tiene niños que juegan fútbol, así que le vamos a tener que dejar algún espacio, pero hay que hacer convivir huerto, invernadero, flores de corta, una circulación, porque obviamente este jardín se tiene que recorrer. Hay una vista al lago Yanquihue que es increíble, que queremos incorporar para que se vea dentro de nuestro jardín, eso es re importante. Queremos o tenemos que hacer un acceso vehicular que tiene que llevar el auto a una zona de estacionamiento. Acuérdense que el acceso es la primera y la última impresión. Es muy importante separar el acceso de los autos, en mi opinión, porque es importante entrar por algún lugar que sea bonito. Y vamos a también armar un huerto, un invernadero, y acá tenemos a alguien que le gusta mucho ser florero. ¿Ok? A pesar de estar en una zona donde llueve mucho, vamos a hacer una zona de pasto que para lo que suele hacer la gente en el sur es bastante poco. Creo que son 300, 400 metros cuadrados. Yo más haría eso en Santiago, ni una opción de poner esa cantidad de pasto por la cantidad de agua que necesita. Una bermuda muy rústica, con toda tranquilidad, 5 o 4 litros como mínimo en pleno verano. Y estamos pensando en que en Vitacura estamos armando jardines que ojalá consuman máximo 7 litros por metro cuadrado a la semana versus 35 que podría consumir un césped, lo que no significa que saquemos todo el césped. Estamos hablando de las zonas donde el césped es más bien visual. ¿Ok? Ahí armamos el camino, la zona de huerto, la circulación, y nos vamos a preocupar en el acceso de separar los autos, como se llama, y esto es para que entiendan un poco qué es lo que hacemos los paisajistas cuando hacemos jardines, que entre otras cosas, por ejemplo, ordenamos el espacio y le ponemos una cosa que vamos a llamar programa o usos a los distintos espacios, y en este caso puntual, en el acceso, una zona que vamos a llamar una suerte como de patio de maniobra, zona de estacionamiento donde se estacionan los autos, una zona que es una gran jardinera que nos separa, un pequeño estanque de agua para que entrar a la casa sea emocionante, y vamos a hacer un camino muy sencillo de piedrecita, de tanto en tanto una línea de adoquines para darle un poquito más de categoría, pero todo bastante simple de construir. Y vamos a empezar a pensar en el material vegetal, las plantas, y eso es súper relevante, porque acá me hacen un montón de preguntas, por ejemplo, respecto de sistemas de riego, o qué plantas ocupamos, o cuáles son las plantas. Y acuérdense en general que cada sistema donde ustedes hagan un jardín, sea en Santiago, en La Serena, o eventualmente en Toconao, que nos ha tocado ahí cranear algunos jardines, o en Coyhaique, que también he tenido la suerte de hacer jardines por ahí, todos los jardines tienen plantas nativas y exóticas perfectamente adaptadas, no invasoras, eso es muy importante, que no se transformen en plaga en el fondo, como una zarzamora, que uno puede ocupar. Una de esas plantas tiene un color que de alguna forma la define, que ojalá tenga que ver con el color que define a ese sistema. Dentro de las plantas hablamos del verde gris, el verde amarillo o el verde negro. Súper relevante el verde negro en zonas donde hay baja radiación o donde hay sombra. Y hay un montón de plantas increíbles, algunas bien conocidas, como una camelia japónica, por ejemplo, pero eventualmente un Raphitamnus spinosus o un Crinodendron hookerianum, un chaquihue, que son plantas nativas, tienen un color alucinante, bien brillante, negro, espectacular. ¿Ok? Cuando uno arma un jardín, y ahora viene la selección del material vegetal, ya hablamos que era relevante elegir esto que hablamos del color, pero importa mucho lo que tiene que ver con la estructura permanente, porque la estructura permanente de un jardín, de alguna forma, es lo que le da como una cierta, un cierto orden, por llamarlo, un cierto anclaje, pero ese anclaje no solo desde el punto de vista de tu jardín, sino que es súper importante desde el punto de vista del entorno. Entonces, en general, cuando uno ocupa la estructura, cuando uno piensa la estructura de un jardín, uno mira mucho, y en eso Juan Grimm es un maestro, porque mucho del trabajo que hace Juan, o el que hacía Oscar Prager, que probablemente sea lo mejor que ha pasado por Chile en términos de paisajismo,
Prager tenía esa habilidad extraordinaria como de entender su paisaje y producir esta continuidad entre el paisaje y su jardín, y donde gran parte de esa continuidad tenía que ver con esta estructura vegetal que tenía textura y color semejante al entorno, y por lo tanto producía esa cosa como de conexión, y eso es tan bonito. Acá van a haber pocos árboles y eso tiene que ver con normas del condominio para no tapar la vista. Acuérdense que vemos a un lago. Y después hay temas, y eso tiene que ver también con esa cosa tan linda de la memoria, en el fondo, de las cosas que nos llevan a la infancia o que de alguna forma hacen un lugar inolvidable, que no solo tiene que ver con la forma, el color, sino con el aroma. A mí personalmente me importa mucho y vamos a hacer uno de los cursos que estamos planeando para más adelante, para el invierno, en el fondo, tiene que ver con perfumes. Hay un montón de plantas, muchas de ellas de bajo riego, de muy poco consumo de agua, que no solo son súper bonitas, sino que de alguna forma tienen el componente del aroma, que es súper importante. Yo creo que a todos, la verdad, que nos gusta un montón. Repetimos esta estructura y me interesa mucho detenerme un poco en el acceso, porque ¿qué es lo que yo considero clave cuando ustedes diseñen o piensen el acceso de su casa? Pongan siempre alguna planta que huela increíble. Ocupen siempre alguna estructura mínima que le dé un cierto orden o prestancia al jardín. Piensen en ocupar tal vez un poquito de agua, porque el sonido del agua, sobre todo para todos los vecinos o para toda la gente que asiste al curso, que viva en alguna calle ruidosa, etcétera, yo creo que hay pocas formas más sutiles de enmascarar el sonido molesto que ocupar agua. Realmente es alucinante. Y si les gusta el perfume, estas son algunas de mis favoritas, los narcisos, sobre todo los de flor chiquitita, tienen un olor increíble. El Daphne odorata, no se puede creer el olor a limón en julio. De las plantas nativas nuestras, las ázaras, los corcolenes, el ázara integrifolia tiene un olor que no se puede creer, realmente impresionante. El chinchín, que no me acuerdo el científico ahora, pero tiene un olor increíble. Y la Michelia figo, que es de la familia de los magnolios, le dicen Magnolia fuscata, o tal vez unos Mantus fragans, son todas plantas que tienen épocas del año con floraciones diferentes y por lo tanto, puestas cerca de la entrada de la casa, no solo es rico llegar a la casa porque están los que uno quiere, sino que además porque huele rico. ¿Ok? Un pequeño espejito de agua, muy chiquitito. Acuérdense que el agua realmente hay que cuidarla como hueso santo, no necesitan hacer nada gigantesco. Un pequeño platito con agua, con un poquito de sonido, es una maravilla. Y si a alguien le interesa, y pónganlo en el chat, si quieren que dentro de lo que estamos haciendo hablemos un poquito de estanques ornamentales, piscinas naturales, para ver si les organizamos un curso al respecto. Ese tema lo hemos hablado harto con la Daniela y con la María Ignacia también, que realmente les podría interesar. Y acá está un poco construido por el dueño, así que quedó un poco chueco el estanque, pero fíjense cómo lo que ustedes ven en plano, en lo que les mostré hace un rato, que tiene que ver con este rectangulito celestito y con estas como caída de agua y con lo que les dije que era piedra adoquín, se transforma llevado ya a la realidad en esto. Cuando esto es un hágalo usted mismo, donde hay un estanque larguito, fíjense los nenúfares con unas flores increíbles, fíjense en todas estas plantas que tienen un montón de colores distintos. Estas son épocas distintas del jardín. Una es la de mano derecha en fines de verano, otra tiene que ver más bien con fin de la primavera. Fíjense cómo aparecen plantas que tienen colores distintos, flores, y cómo los nenúfares, entre otras cosas, están con esas flores de ese color fucsia intenso, que es una maravilla. ¿Ok? Da lo mismo el sistema de plantación que ocupen y da lo mismo cómo se inspiren en las plantas o en el color que ustedes quieran ocupar. Es súper interesante que cuando ustedes tengan o piensen el jardín, les va a pasar muchas veces que encontraron una planta nueva o les trajeron un regalo, como se llama, o tienen ganas de tener más perfume, etc. Esto los paisajistas lo conocemos como edición o enriquecimiento, que en el fondo uno tiene un jardín y tiene ganas de pegarle, entre comillas, una enchulada o de tal vez poner una plantita que te regalaron, etc. Y para eso es súper relevante entender que las plantas tienen un tema súper importante que tiene que ver con la arquitectura, el requerimiento de sombra, etc. Eso es para otra clase. Pero está bien interesante como que se llama pensarlo un poco, ¿ok? Y vámonos a entender el color. ¿Qué vamos a hacer? Primavera temprana, y esto es súper entretenido cuando ustedes empiecen a conocer las plantas, de buscarlas en internet, sacarles fotitos y empezar a armarse como una suerte como de diaporama con las plantas que eventualmente van a estar en su jardín, porque ahí uno empieza a mirar
si realmente esa combinación de plantas que ustedes generaron sea en, por ejemplo, una primavera temprana más blanquita, o sea, eventualmente, por ejemplo, en una primavera tardía o en un verano, pensando en el mismo jardín, que sea tal vez más fucsia o algún púrpura, por ejemplo, o algún magenta, etcétera. Fíjense en el cambio impresionante entre la primavera de este jardín, que es esencialmente blanca, rosada, celeste, etcétera, y la primavera tardía o el verano, que realmente tiene desde el punto de vista del color un tremendo cambio. O sea, parece que fueran dos jardines distintos. Y no es que sean distintos, sino que simplemente expresaron su color en épocas distintas. ¿Ok? Esta es una foto que me mandó la dueña de la casa hace un par de semanas, que le gustaba mucho esta cosa del fin del verano, que encontraba como que el otoño era muy romántico porque tenía estas flores rosadas, la textura, estas pelotitas negras, y la emocionaba mucho, porque además, entre otras cosas, hace un montón de floreros y le encanta poder estar sacando todo el tiempo florcitas del jardín. El otoño, súper importante, acuérdense que dentro de las cosas que hablamos existe esta dinámica del verde, no solo de la hoja, sino que además aparece ese tema alucinante que es el fruto. Hay un montón de plantas que tienen frutos que son súper interesantes, solo hay que prestarle mucha atención, buscar en internet o preguntarle a algún especialista si alguna de las plantas que ocupamos exótica tenga algún potencial invasor, porque podríamos mandarnos ahí un gran error y contaminar ecosistemas con plantas exóticas, y eso es un problema. Así que ojo con las plantas que ocupen, eso es re importante. Y acá tenemos un poco para que entiendan estas dinámicas de color que tiene que ver con pensar, por ejemplo, en este caso una primavera donde el blanco, el azul, el rosado, etcétera, son los colores que van a ser de estructura, en el fondo de color estructural dominante. Vamos a ocupar otras plantitas que tienen las dinámicas de color, vamos a pasar un blanco y azul durante la primavera y después nos vamos a ir a tonos más bien fucsia. Fíjense como todos los paisajistas, los jardineros, etcétera, nos vamos haciendo estas listitas de las plantas que vamos a ocupar y cuáles son los colores que de alguna forma tienen. Nos vamos haciendo esta suerte como de calendario para entender cuáles van a ser las plantas que vamos a ocupar y cuáles son los colores, de alguna forma que nos fijamos como objetivo, y esto también nos permite ir viendo qué es lo que va a florecer, en qué época del año, cómo va funcionando, cómo se va moviendo, cómo termina, cuáles son los frutos, y eso, lo que les dije en general, ayuda bastante a hacerse una planillita Excel con todos los nombres de las plantas, ojalá en nombre científico. A veces nos pasa que los jardineros ocupamos nombres comunes y a veces uno habla de una planta que no necesariamente es lo que uno está pensando, porque a veces se repiten muchos nombres comunes para plantas distintas y por lo tanto ahí se puede generar un pequeño enreo. Pero fíjense cómo hemos ido poniendo la planta, si es un verde que me interesa, eventualmente si en algún momento aparece algún color amarillo, naranjo, cuáles son los colores que van a florecer en distintas épocas del año, cuando son más rojos, más fucsias, más rosados o tal vez más blancos, etc. Y eso les va a ayudar un montón, ¿ok? Pero también no se olviden que cuando uno piensa en jardín, no solo piensa en nosotros o en nuestro bienestar, sino que de nuevo hay que siempre preguntarse si desde el punto de vista de lo que estamos haciendo, y eso lo hacemos con la Daniela, con la Rosana, con Miguel, ahí ¿cómo se llama? Con la Sofía, con la Jime también, con la Trini, en todas las cosas que pensamos juntos para Vitacura. Y tiene que ver con, después de que armamos un jardín o pensamos en remodelar una plaza, etcétera, además de todos los encargos de los vecinos, al momento de pensar en plantas, estamos realmente pensando en toda la vida silvestre que eventualmente podría visitar nuestro jardín, y de repente, por ejemplo, uno se da cuenta que se le olvidó que llegaban los colibríes, o tal vez estamos un poco preocupados de que eventualmente podrían haber muchas plagas y por lo tanto vamos a tener que prestarle más atención y tal vez, por ejemplo, agregar plantas que atraigan control biológico, o tal vez tenemos que generar hábitat. Hay un montón de animales alucinantes donde, por ejemplo, hay reptiles que eventualmente, o aves que podrían nidificar, murciélagos, aunque son no muy populares, pero yo lo encuentro un animal absolutamente alucinante. Y ahí empiezan esa suerte como de corrección, donde, por ejemplo, agregamos en este jardín una grevillea juniperiana y una Colete ulicina, que es una planta nativa, porque sabemos que esas dos flores son favoritas de los colibríes. Así que tenemos asegurado el rancho durante todo el invierno. Acá tenemos que agregar un Eryngium paniculatum porque tengo algunos problemas de falta de control biológico, pero probablemente en esta mezcla se vea un poquito extraña. Voy a tener que pensar, por ejemplo, en
tal vez colocarlo en un lugar donde no sea tan visible, si es que no me gusta mucho la combinación de color. La tentación de llenar de flores, para los que les gustan las plantas, de acá Germán está preguntando cómo armar un jardín en una zona donde no hay nada de agua. Esta es súper buena la pregunta, porque cuando hagamos la clase, Germán, de material vegetal, parte de las cosas que vamos a hablar es cuáles son las plantas que eventualmente yo podría elegir en un lugar donde de verdad el agua es un problemazo. Y cómo pensar en estrategias, por ejemplo, para ocupar plantas que tienen su mayor actividad durante el invierno. Por ejemplo, cuando llueve y se van a latencia durante el verano y por lo tanto consumen menos agua. Así que te esperamos, Germán, para que no te perdáis esa clase, que es la cuarta, donde vamos a tocar exactamente esos temas. Si alguien siente la tentación de agregar plantas en un jardín que ya tiene, por ejemplo, que encuentra que está medio fome o que tiene que meterle un poquito más de color, empiecen a pensar en cuál son ese color estructural dominante o cuál fue la flor en la que, por ejemplo, se inspiraron. Y miren, por ejemplo, este gladiolo de una productora de bulbos que se llama Claudia Barrera, de Paz y Flora, que siempre yo creo que como que los gladiolos habían, entre comillas, pasado de moda, pero hay una cantidad de gladiolos nuevos que no se puede creer. Y fíjense cómo la adición en este jardín de ese gladiolo, que dura 3 semanas en flor, es un tremendo aporte. O tal vez alguien quiera, por ejemplo, un color no tan oscuro y un color, un rosadito un poquito más claro. Fíjense cómo este también se ve espectacular. Y ahí uno tiene para elegir 1.000.000 de plantas distintas. Vayan observando cuáles son las plantas para todos los que están en zona seca. Cuando veamos nuestro taller, como se llama, de material vegetal, empecemos a ver cuáles son las plantas que eventualmente yo puedo ocupar para realmente ocupar muy poca agua. Y los que estén en zona más lluviosa, vean cuáles son eventualmente las plantas que ustedes podrían ocupar en zona más lluviosa. Pero fíjense cómo poder mirar o elegir plantas que son compatibles desde el punto de vista del color, inspirados en alguna flor, en este caso la fucsia magelánica, les va a permitir hacer jardines que son increíbles, dinámicos, floridos, perfumados, llenos de vida silvestre. Y ojo, porque de repente nunca falta que te regalaron una planta o la viste y te encantó. En general, cuando uno piensa en hacer paisajismo o quiere un jardín que tenga como alguna cosa como cuidada desde el punto de vista del uso del color, hay que estar súper atento a qué es lo que uno compra. Porque acá tenemos un montón de flores, y no sé, Ignacia, mándame la foto para ver que esté hablando sobre la foto que quiero hablar, pero realmente pasa que uno, por ejemplo, te gustan los gladiolos, te gustan las rosas, las calas de colores, etcétera, y uno tiene ganas como de tener todo. Lo que hay que tratar de hacer, gracias Ignacia, es de poner la planta como adecuada en el lugar adecuado para que la combinación sea lo mejor posible, ¿ok? Así que está alucinante este tema del color. Hablamos hoy día de cómo inspirarse, para eso tenemos las flores silvestres. Hablamos de cómo hacer para poner un montón de colores distintos, y eso tiene que ver con que todas las plantas florecen en época distinta. Para los que son creativos, libertad absoluta. Para los que son, por ejemplo, menos creativos, tal vez este sistema de matriz, donde de alguna forma uno repite una suerte, como se llama, de estructura que se va repitiendo con lo que hablamos de planta comodín. Fíjense e inspírense en la naturaleza. Hay un montón de plantas increíbles para ocupar, nativas y exóticas. Cuando ocupen nativas, todas las que quieran. Cuando ocupen exóticas, ojo con las que son invasoras. Hay que preguntarle a algún especialista. Si, por ejemplo, se dan cuenta que tienen un jardín con colores blancos, etcétera, que les encanta, pero están echando de menos un poquito más de color, de repente fíjense en plantas que con esa combinación les va a ayudar a que se vea mucho más alegre. Algunos bulbos, algunas flores de estación, eventualmente algunos tulipanes, que hay un montón de gente que les fascinan, o algunos jacintos que tienen un olor increíble. Y no se olviden nunca del otoño. El otoño es una época del año alucinante, donde realmente hay una cantidad de verdes distintos que se expresan como fruto o eventualmente como color de follaje, que bien vale la pena ocupar. Y para los que quieran seguir teniendo flores, a veces el otoño es una época del año, sobre todo estoy hablando como el otoño ya entrando en invierno, donde no necesariamente tenemos tanta flor, pero sin embargo todavía hay algunas flores que florecen durante el invierno. Préstenle atención a cuáles son. Algunas de nuestras plantas nativas también tienen algo de flor en el invierno, o en la primavera ya tempranísima, a fines de invierno. Fíjense en cuáles son y cuáles eventualmente podríamos ocupar
para, como se llama, enriquecer y dejar súper bonito, como se llama, nuestro jardín. ¿Ok? Hay una pregunta súper buena acá de Natalie, que me gusta mucho, que tiene que ver con arbustos para cierre y que tienen bajo consumo de agua. Claramente uno quiere, no sé, Natalie, si es para una parcela o para una casa o para un jardín. Primero hay que entender que lo que uno quiere ocupar depende de la cantidad de sol que tenga. A mí me gusta mucho personalmente ocupar el boldo como arbusto de cierre. Es una planta nativa nuestra que tiene una resistencia a la sequía bastante impresionante. Hay que plantarlo bastante chiquitito, hay que plantarlo ojalá de menos de 50 centímetros, yo lo planto usualmente de máximo 20, y a 50 centímetros uno de otro, bastante pegado, y en bastante menos tiempo de lo que uno imagina para formar un seto increíble, verde, con una textura y un perfume, además de poder cosechar la hoja. Hay otras plantas como el laurel de comer que eventualmente podrían dar bastante bien. En el sur podrías ocupar algunos arrayanes, por ejemplo, para cerrarte, podrías ocupar, pero para bajo consumo de agua, te diría que a mí personalmente me gusta mucho el boldo, me gusta mucho el laurel de comer. Si el cierre es bajo, la coyihuaja odorífera y la fabiana imbricata, que son nativas, funcionan bastante bien porque soportan muy bien la poda y además tienen un consumo de agua bajísimo. Para los que tengan alguna parcela en zona árida, yo he hecho muchos cierres ocupando, por ejemplo, tunas, que me encantan los cierres de tuna. Obviamente hay que tener bastante espacio, pero de las cosas que me gustan mucho del cierre de tuna es, por ejemplo, el tema del fruto. Yo les diría que con eso ya tienen alguna cantidad. Después lo vamos a ver cómo se llama. Y están buenas, ¿saben qué? Me encantaría que manden preguntas respecto de situaciones de plantas que necesitan para el jardín. Por ejemplo, que pongan, nos encantaría saber de plantas de sombra, o tal vez me encantaría que nos dijeras cuáles podrían ser flores de corta, para que preparemos la cuarta clase. No sé si está de acuerdo, Daniela, pero sería buenísimo, ¿cachai? Para tratar como de enfocarnos realmente en lo que les sirva más. ¿Ok? Cuando trabajen con color, y estas son las conclusiones, busquen plantas que los inspiren para pensar cuál va a ser la combinación. No se olviden de elegir un color verde, que ojalá tenga que ver con el color que domine en el lugar donde ustedes están haciendo jardín. Si, por ejemplo, la Paula quiere hacer un jardín en la 8ª región, piensa Paula, y resistiéndole la arrayanes, por ejemplo, sin ningún problema, los arrayanes van a andar perfecto, tienen total resistencia a las heladas. Si piensas en un arbusto, podrías ocupar un montón de lechos, como los blechnum, podrías eventualmente ocupar nalcas también, probablemente se van a poner un poco fea con el frío, pero después rebrotan. Piensen siempre en cuál va a ser el color que va a acompañar a su jardín durante muchas semanas. Y piensen cuáles son los colores que eventualmente podrían acompañar a ese color. No se olviden que el color genera estados de ánimo, entonces es súper importante que elijan colores que les gusten, y no solo importa el color, sino la intensidad del color y también la textura del color. Para los que les encanta mezclar un montón, como se llama, de colores distintos, no se olviden que a veces cuando uno ocupa flores más chiquititas es más fácil, porque las flores chicas dejan pasar mucho verde y el verde actúa como una suerte de buffer, baja la intensidad del color. Si quieren ocupar colores disruptivos, no se olviden que en general ojalá ocupenlo en épocas distintas, y si lo van a ocupar en una época en que florecen al mismo tiempo, preocúpense, ojalá ocupar proporciones que los hagan que se vean mejor. Y acuérdense que es súper relevante cuando uno elige plantas, que no solo elige la sensación que te produce el consumo de agua, sino que al mismo tiempo uno también elige cuál es el visitante que eventualmente tú podrías atraer a tu jardín. O sea, esta foto con la que les agradezco como haber estado acá, y ahora nos dedicamos a responder preguntas, es súper importante. La selección de verde, de color, etcétera, no solo tiene que ver con las cosas que a mí me gustan, pero tienen que ver también con lo que me interesa, o con ofrecer la mayor cantidad posible de condiciones para que quienes puedan eventualmente visitar mi jardín encuentren un lugar donde vivir, un lugar donde poner sus huevos, un lugar donde sacar polen y néctar, porque cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad en, ¿cómo se llama?, la preservación de la vida en nuestro planeta. ¿Ok? Tengo acá preguntas buenas, de hecho. Me preguntan alternativas de cubresuelo para combinar, por ejemplo, con otras flores. Y me comenta Vittorio, y me gusta cuando los hombres preguntan de color, porque en general es
como un tema que más bien, que no preguntan tanto, ¿cachai? Así que me encanta este tema. A ver, ¿cómo combinarla con otra flor? Las tuyas son rosadas y pensando en un cubresuelo. Por ejemplo, no sé si pueden silenciar a alguien que está con el micrófono prendido. Daniela, te encargo ahí para poder ¿cómo se llama? Seguir. Pensando, ¿cómo se llama? En flores que te acompañan, auditorio. Si tus plantas son rosadas, te diría que hay... ¿se escucha? Ahí sí. Ya que la Nepeta musini tiene una flor celestita espectacular. Hay una planta nativa que se llama Plumbago cerulea, que es un cubresuelo espectacular, que aguanta en sequía, que da una flor azulita preciosa, que con rosado se va a ver increíble. Te diría que el romero rastrero va a andar bastante bien. Hay una planta nativa que se llama Clinopodium gilies, que antes le llamaban satureja, que tiene un follaje verde intenso y una flor blanca y un perfume exquisito. Te diría que también no me olvides que eventualmente es un cubresuelo, sale durante el invierno, que es como se llama de ciclo frío, de una flor celestita que con rosado también se va a ver increíble. Y la Carolina pregunta, ¿cómo saber qué tipo de suelo tenemos? Yo te diría que es un tema relevante, porque efectivamente cuando uno planta, hay que entender que muchas de las plantas que uno va a ocupar en el jardín tienen ciertos requerimientos de suelo, pero acá hay que distinguir dos cosas distintas. Una cosa tiene que ver con la tierra, que no es lo mismo que suelo, y la tierra tiene que ver con las partículas que componen mi suelo, arcilla, limo y arena, con los minerales, de alguna forma que la conforman, con las partículas minerales. Y cuando uno se refiere a suelo, uno habla de tres cosas que ocurren simultáneamente, Carolina, que tienen que ver con el sustrato, que puede ser una mezcla de tierra, arena, limo, ¿cómo se llama? Perdón, arcilla, limo y arena, y eso nos referimos al sustrato, podría ser eventualmente maicillo, piedra, ¿ok? Vamos a hablar de una cosa que se llama microbiología, que tiene que ver con toda la vida que vive en tu suelo, y eso es súper importante, y vamos a hablar de eso en alguna clase también, que son esencialmente hongos, bacterias, nematodos, microartrópodos, artrópodos, moluscos, ¿cómo se llama? Etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también de cobertura vegetal, porque si falla la cobertura, la microbiología o el sustrato, no tiene suelo, ¿ok? Hablamos de suelo cuando conviven esas tres cosas en el fondo, ¿ok? Al menos en la visión del paisajismo como lo entiendo yo. Así que si te refieres solamente a la tierra, yo te diría que una buena forma de saber qué tipo de suelo uno tiene, hay como una suerte como de forma súper sencilla que tiene que ver con tomar un frasco alrededor de medio litro de agua, un frasco de mayonesa, por ejemplo, lo limpias bien, lo lavas, etcétera, le echas suelo, unas 3 cucharadas de suelo, y le echas agua y detergente. Lo cierras con la tapa, lo bates un rato, así unos 30 segundos, y vas a ver que el suelo va a empezar como a depositarse en el fondo. Lo que se deposita de inmediato tiene que ver con la cantidad de arena. Y después vas a ver como unas ciertas capas de suelo que tienen que ver con las partículas de suelo que componen tu suelo, y se van a separar en arena, en arcilla y en limo, o en limo y en arcilla. Y la cantidad que tenga de cada una, la altura de cada una de esas como suerte como de panqueques que se van depositando, te va a decir la cantidad de arcilla, la cantidad de arena o la cantidad de limo que tienes. No basta con saber cuáles son las partículas que lo componen, sino que también, Carolina, es súper relevante entender cuál es la estructura de tu suelo. Y la estructura de tu suelo tiene que ver, entre otras cosas, con qué tan compacto está. Y la estructura de tu suelo es una consecuencia también de la actividad microbiológica sobre estas partículas, pero eso ya es para una clase mucho más larga. Pero con este ejercicio del frasco, con un poquito de detergente, agua y suelo, bien batidos, como se llama, vas a ver cuáles son las componentes del suelo. La María está preguntando un tema súper relevante y probablemente tenga que ver con el jardín que estás viendo ahora en pantalla, que era como el jardín de despedida, y si el jardín se poda. En este caso puntual, este jardín sí se poda, de hecho, pero uno podría eventualmente pensar, y está bueno ese tema, Daniela, no sé si lo podía anotar para que no se me olvide, porque yo soy medio cabeza de pollo, pero uno podría pensar, por ejemplo, en hacer tipos de jardines donde, por ejemplo, yo podría pensar en hacer un jardín que prácticamente no necesite poda, con plantas que vienen de sistemas que se llaman tolerantes al estrés, normalmente lugares donde
hay mucho viento, por ejemplo, o mucha sequía, donde las plantas naturalmente tienden a crecer poco. Por ejemplo, una lavanda. Si yo una lavanda la manejo con muy poca agua, con muy poco riego, esa lavanda prácticamente no crece, porque viene de un sistema donde ella no crece mucho porque le falta el agua. Entonces, si hago un jardín con plantas que son de ese sistema, María, yo podría hacer un jardín que eventualmente prácticamente podría no podar. Y sin embargo, si ocupo plantas que vienen de sistemas donde hay muchos recursos, mucha agua, que hay un suelo muy rico, etcétera, y por lo tanto crecen como condenadas, probablemente voy a tener un sistema de jardín que sí o sí va a necesitar al menos una poda al año para mantenerlo, entre comillas, dentro de lo esperable, o sea, relativamente controlado, ¿ok? Así que la poda del jardín depende mucho de las plantas que lo componen. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Pregunten, por favor, con total libertad. Cristóbal, tenemos a Marcela que está levantando la mano, que es la última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo la última pregunta? Si apenas estamos partiendo, no seáis fome. Hagamos unas La 5 más próxima por lo clase menos. podemos recibir más preguntas. Marcela, ¿estás por ahí? Marcela Alomar, que está levantando la mano. Mira, mientras la Marcela se conecta, acá están preguntando algo súper bueno. Tenemos Valeria. ¿Cómo es compactar? Valeria tenemos también aquí ¿Cómo? levantando la mano. Valeria. Espera. Ahí se nos conectó Marcela. ¿Marcela? No, yo no tengo pregunta, parece que levanté la mano por otra cosa. Ah, ya, no hay problema. Oye, acá hay una pregunta muy buena. ¿Cómo es compactar un suelo arcilloso? Y acá hay un tema relevante de hablar, porque qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Realmente, Daniela, haríamos hacer una clase de puras preguntas para ir como al grano, así con cada asistente, lo que más podamos. Muchas veces uno tiene como la falsa creencia que los suelos se descompactan con horqueta, Carolina, ¿cachai? Y vamos metiendo la horqueta, ¿cachai? Y destruyendo el suelo, porque la horqueta lo único que hace es hacer daño, y de hecho, lo que no hace es descompactar, solo con suerte descompacta un poquito la capa superficial, pero en ese ejercicio del horqueteo se rompe, por ejemplo, todos los sistemas de micelio, hongos, etc. Entonces, ¿qué es lo que descompacta un suelo? Y esta es una respuesta que es súper interesante, porque para que la descompactación de tu suelo sea permanente, lo que tú necesitas es de alguna forma promover la mayor cantidad posible de vida microbiológica en el suelo y sobre todo de hongos, bacterias, lombrices, etcétera. ¿Por qué es tan importante? Porque estos organismos, varios de ellos producen glomulinas, que son como una suerte de pegamento. Entonces, imagínate que tenéis un microorganismo que genera una goma que pega las partículas y después pasan hormigas, lombrices, un ratón haciendo un hoyito, etcétera. Y esas estructuras de goma hacen que todo esto que está ocurriendo en el suelo permanezca. Entonces, cuando tú no tenías estas gomitas, pasa, por ejemplo, una lombriz y después el poro que generó el macroporo o esta galería colapsa. Sin embargo, si hay microbiología dando vueltas, esta microbiología te va a ayudar a que eso se mantenga. Aumentar el contenido de materia orgánica y aumentar la cantidad de microbiología ayuda un montón. Y lo otro es tener cobertura. Y por cobertura me refiero a cobertura vegetal y ayuda mucho a proteger el suelo, por ejemplo, con hojas, puede ser con piedra, puede ser con corteza, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar, Daniela? Cristóbal, necesitamos cerrar por la hora, por respeto también a nuestros asistentes, así que yo creo que muchas de las preguntas las podemos dejar para la próxima clase. Pesá. ¿Te parece? No, pero no importa. Me siento totalmente censurado, pero no importa. Entiendo que también hay gente que quiere ir a comer, así que respondamos una última pregunta, Daniela, y con eso ya me doy por satisfecho. Además, después de tanta interrupción, mínimo una pregunta más para nuestro oyente. ¿Quién más? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta en voz alta? ¿Quién se anima? Ay, Yo, mira, tú la semana pasada, me llamo Jacqueline Masclub, la semana pasada hiciste un nombre de invernadero de cactus y suculenta. Yo trabajo mucho con cactus y suculenta, de hecho en mi jardín tengo mucho, por lo mismo por la sequía. ¿Tú podrías dar el nombre de ese invernadero, por favor?
¿Nombre de viveros? ¿Te refieres a eso? Claro, para comprar más cactus y suculenta. Dije invernadero, estaba pensando Mira. en el mío. Dani, ¿puedo? Porque a veces me censuran por dar datos de vivero, pero mira, hay un ¿cómo se llama? Vivero que se llama Vita Plant, que me da risa porque además suena como Vitacura Plant, pero no, es Vita Plant, que está en Hijuela, que tiene una cantidad de suculenta y de cactus, que si te gusta el tema, Vitaflor, perdón, sorry, Vitaflor, gracias María José Santa Cruz, ídola, porque me acordaste, Vitaflor es increíble. O sea, yo cada vez que voy me tienen que echar con fuerza policial, porque te juro que a mí con las plantas como que me vuelvo loco, ¿cachai? Entonces, recorrer ese vivero es bien alucinante porque tiene una cantidad de cactus y suculenta increíble. A mí me gustaba mucho Cactus Valencia, porque la señora que atendía era súper generosa, no voy hace un par de años, pero tenía una colección de cactus y suculenta increíble, y además la señora que tenía ese cactario era súper generosa. Hay uno en Olmué que es de una señora que se llama Ingrid, no sé si alguien conoce el nombre, pero que tiene una colección de cactus también increíble. A veces hay que pedir hora para ir al jardín y creo que hay que pagar incluso una entrada. El rústico en Pichillangui, como ahí bien pone la Polín, no sé si a alguien más se le ocurren, el vivero Pocochay Pero acá, también perdona que te en Hijuelas interrumpa, tiene más un cerca, montón. perdona que te ¿De interrumpa, pero Santiago? aquí más cerca de Santiago, ¿sí? O sea, me temo que te diría que todos mis proveedores están en Hijuelas, en Buin, ¿cachai? Te diría que todos los de cactus y suculenta están en Hijuelas, son menos de 100 kilómetros y vale la pena para hacer el paseo. Después te comí un sándwich ahí en el tenedor que son atómicos, pero el vivero Pocochay y Vitaflor en esa zona tienen unos cactus increíbles y suculentas espectaculares. Lo único, para todos los que sean fanáticos de los cactus, por favor no compren cactus chilenos, salvo que tengan la certeza de que quien los hace de semilla, como por ejemplo la Jimena Nasal en el San Gabriel, que sea el trabajo de ser, y la Anecampa ahí en el Pocochay, que son los que yo conozco y lo que les compro, que hacen un tremendo trabajo de preservación, buscando semillas, reproduciendo. Hay otra persona que no me acuerdo ahora el nombre, Nijuela, que es increíble, pero por favor asegúrense, por favor, que sean de vivero y no sacados de los cerros, porque eso es un delito y obviamente un flaco favor a la vida silvestre y a la ecología. ¿Ok? Hoy queremos agradecerle a todos por asistir Encantado. a este curso y los invitamos para la próxima semana que Cristóbal va a hablar sobre biodiversidad en el jardín, un tema muy interesante y también muy importante, así que los invitamos a todos para la próxima semana. Muchas gracias la próxima semana, por venir. Todas las cosas que tienen que hacer para que estén llenos de abejas nativas, aves, etcétera, y para que su jardín sea de verdad un pequeño parque nacional en la mitad de la ciudad. ¿Ok? ¿Ya, Daniela? Súper. Ahí vamos a estar todos conectados. Muchas gracias a todos. Excelente. Y gracias por asistir. Muy emocionante. Tuvimos 180 personas. Realmente un placer y un honor poder contarles con toda la gente de Vitacura lo que estamos haciendo y todo lo que hemos ido aprendiendo, lo bueno y lo malo en todos estos años. Ok, cuídense todos mucho. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Encantado. Gracias. Gracias.